Pues buenas tardes, yo soy Melissa, soy médico general, estudiante de psicología y angeloterapeuta. El día de hoy, el webinar, vamos a hablar de ansiedad y apego. Vamos a estar tocando temas como qué es la ansiedad, cómo funciona el apego emocional, por qué sobrepensamos tanto, qué ocurre en el cerebro cuando sentimos miedo al abandono, e identificar patrones relacionales para que a partir de ahí podamos saber qué hacer, cómo regularnos y construir vínculos más seguros. Y pues antes de continuar, quiero agradecerles a todos muchísimo por estar aquí, por regalarse este espacio, por darse el tiempo de escuchar, de aprender y también pues mirar un poquito hacia adentro, porque eso es lo que a muchos nos cuesta. Sé que muchos llegaron a este webinar porque están pasando momentos emocionalmente difíciles, porque sienten ansiedad constantemente, porque sobrepiensan demasiado, porque les cuesta sentirse en calma o simplemente porque hay vínculos en su vida que aman profundamente, pero que también les generan mucho dolor. Entonces, quiero empezar este webinar diciéndoles algo importante, que lo que sienten sí tiene una explicación. Muchas veces creemos que el sufrimiento emocional solamente está en la mente. Sabemos que gracias a la neurociencia y a la psicología, a la psiquiatría, que el rechazo, el abandono emocional, la ansiedad relacional activan en el cerebro regiones muy parecidas a las que procesa el dolor físico. Entonces, por eso una ruptura, una separación, un duelo puede sentirse literalmente como un dolor en el pecho. Por eso hay personas que sienten náuseas, sienten ansiedad, taquicardia o un vacío enorme cuando alguien se distancia emocionalmente. Y pues bueno, por eso, aunque racionalmente sepan que una relación les hace daño, sienten que no pueden soltarlo y por eso también vamos a hablar el por qué nos cuesta soltar. Este webinar no está hecho para juzgar a nadie, está hecho para ayudarlos a entender qué está pasando dentro de ustedes, desde la ciencia, desde la psicología, pero también desde una mirada humana y compasiva hacia uno mismo. Entonces, mencionando todo esto, vamos a empezar. Este espacio no sustituye un proceso terapéutico individual ni una atención médica especializada. Sí puede darles herramientas, claridad y quizás poner las palabras a las cosas que llevas mucho tiempo sintiendo. Así que de verdad espero que este webinar sea un espacio seguro para todos ustedes, que sea un espacio donde puedan entenderse con menos culpa y con más compasión. Entonces, ¿vale? Vamos a empezar en qué es realmente la ansiedad. Muchas veces pensamos que la ansiedad es solamente preocuparse mucho o sobrepensar, ¿no? Pero en realidad es un estado defensivo orquestado literalmente por el cerebro ante una anticipación de una amenaza, ¿no? Diseñado para movilizar recursos, para protegernos. La ansiedad, en resumen, es un mecanismo de supervivencia. Cuando el cerebro percibe una amenaza, activa automáticamente una respuesta de alarma, aumenta el ritmo cardíaco, acelera la respiración, libera adrenalina, libera cortisol y pone al cuerpo en un estado de alerta. Y pues qué padre, ¿no? O sea, que respondamos de esa forma, pero el problema es que el cerebro humano no distingue tan fácilmente entre un peligro físico que realmente nos pone en peligro a nuestra integridad, a nuestra seguridad y demás, a un peligro emocional que realmente no nos está haciendo ningún daño. Por eso, una discusión, un rechazo, un silencio o la posibilidad de perder a alguien puede activar exactamente el mismo sistema de alarma que una amenaza física. Ahí es donde muchas personas empiezan a vivir constante de hipervigilancia emocional. Ya estaremos viendo este concepto más adelante. Un dato de aquí es que el miedo es una respuesta a una amenaza inmediata, activa un sistema que está en el cerebro, se llama sistema de lucha o huida, mientras que la ansiedad anticipa también preocupaciones futuras, como la hipervigilancia. Ahí es importante diferenciar lo que es ansiedad normal contra un trastorno de ansiedad, porque la ansiedad no siempre es mala. De hecho, cuando sentimos ansiedad en muchos momentos antes de un examen, una entrevista, hablar en público o una situación importante, es completamente normal. Esta ansiedad se conoce como una ansiedad adaptativa, es decir, nos va a ayudar a reaccionar, a prepararnos, a protegernos, pero cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, entonces, este va a aparecer cuando la alarma que les mencioné hace un momento nunca se apaga. El miedo es desproporcionado, es exagerado a lo que realmente está pasando y el cuerpo vive constantemente en tensión. La ansiedad
empieza a afectar el sueño, la concentración, las relaciones, la vida diaria, etcétera. Y la ansiedad va a dejarte, o más bien va a dejar de ayudarte a sobrevivir como un mecanismo de defensa normal o natural del cuerpo o del cerebro y va a empezar a impedirte vivir en calma. Es ahí cuando se vuelve un trastorno. El apego emocional, entonces, ¿qué es? ¿No? Ya hablamos de la ansiedad, ahora el apego es también un sistema, en este caso es un sistema motivacional, primario, innato y biológico. Es decir, nacemos indefensos y aprendemos, nuestro cerebro se programa para buscar y mantener la proximidad física con un cuidador que nos garantice la supervivencia. El apego emocional también es completamente humano, prácticamente. Desde que nacemos, nuestro cerebro está programado para buscar cercanía, protección y seguridad emocional. Necesitamos vínculos para sobrevivir, somos seres sociales. Por eso el apego no es debilidad, no significa ser intenso o que no sepas estar solo, tampoco significa automáticamente dependencia, porque hoy en día las redes sociales nos malinforman de este tipo de conceptos. Entonces, no es ser intenso, no es que no sepas estar solo y no es que seas dependiente. Tener apegos es normal, es natural. Y pues el apego es un sistema que nos conecta emocionalmente con otras personas. El problema aquí es cuando aparece un sistema de apego inseguro o hipersensible. Y pues entonces comenzamos a vivir las relaciones desde el miedo, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes, miedo a que el amor desaparezca, miedo a no poder llenar expectativas, miedo a no corresponder igual. Entonces es ahí donde el apego seguro de la infancia se vuelve un apego inseguro. En el caso del apego seguro, hay respuestas cariñosas, consistentes del cuidador, que lleva a un adulto a tener confianza y una buena regulación emocional y sobre todo pues relaciones sanas. Mientras un apego inseguro por crianza inconsistente, negligente o temerosa genera dependencia emocional en el adulto, genera miedo a la separación, necesidad constante de validación, dificultad de regular tus emociones. Y dicho apego se confunde a veces con ser intenso. A diferencia del amor saludable, que tolera la soledad y, y hay confianza mutua, la dependencia o el apego, que son dos conceptos que vamos a estar tratando, implica un temor irracional a estar solo y busca la seguridad a través de un vínculo, no a través del otro, para calmar la propia angustia. El amor, la dependencia y el apego ansioso no son lo mismo, pareciera, sobre todo cuando nos confunden en las redes sociales. Para evitar la simplificación del sufrimiento relacional, es clínicamente necesario, por lo menos aquí en el webinar, diferenciar estos tres conceptos que suelen confundirse en el imaginario social. Ajá. Porque culturalmente muchas veces se romantiza el sufrimiento emocional. Lo romantizamos desde que somos pequeños y nos ponen las películas de Disney en donde literalmente se exagera, se romantiza el sufrimiento. Nos enseñaron que amar mucho es sufrir mucho. Nos enseñaron que los celos significan amor. Nos enseñaron que se necesita constantemente a alguien para estar bien, ¿no? Para estar completos. Pero no es así. Un amor maduro caracterizado por la interdependencia, es saludable, donde existe una sintonía emocional con la otra persona, una búsqueda mutua de la proximidad, sobre todo respetando la autonomía, los límites, la individualidad de ambos miembros en cuestión de pareja. Y no solamente hablando de una pareja romántica, sino también en amistad, en familia. El amor sano va a generar seguridad, va a generar calma, va a generar confianza, individualidad y sobre todo libertad emocional. La dependencia, en cambio, es un patrón persistente y desadaptativo de necesidades afectivas insatisfechas que al individuo así que el individuo va a intentar cubrir mediante relaciones asimétricas, tóxicas, caracterizadas por sumisión, el autosacrificio, o sea, yo me sacrifico para que tú te quedes, pégame, pero no me dejes, ¿no? Literalmente. Es el autosacrificio y la renuncia a la propia identidad para evitar estar solo.
Aparece cuando sentimos que nuestro bienestar depende completamente de la presencia, atención o validación de otra persona. Y el apego ansioso, que es el otro concepto, suele manifestarse como un estilo relacional y de personalidad. Es una necesidad constante de tranquilidad, sobreanálisis, miedo al abandono, hipervigilancia y una enorme dificultad para tolerar la distancia emocional. Muchas veces no es que la persona ame demasiado, ¿no? Porque hoy en día normalizamos, romantizamos esto de yo amo intensamente, es que yo así soy, no lo voy a cambiar, yo soy muy intenso y demás. Pero muchas veces no es que la persona ame demasiado, es que su sistema nervioso aprendió a asociar distancia con peligro y por ende actúa de esta manera. Entonces, no todo lo intenso significa amor. ¿La ansiedad y el apego están profundamente conectados? Sí. La ansiedad es el motor del sistema de apego. Aunque sean diferentes, van de la mano. La relación entre estos es intrínseca y de retroalimentación mutua, es decir, uno alimenta al otro. El apego ansioso va a actuar como una vulnerabilidad cognitiva y afectiva que predispone a padecer trastornos de ansiedad. Para un cerebro configurado bajo el apego ansioso, la pérdida de la figura de apego o la separación no se procesa simplemente como un duelo, un cambio del estatus civil, se codifica a nivel subcortical como una amenaza directa a la supervivencia física. O sea, hasta ese nivel de peligro llega nuestro cerebro a interpretar. Esta señal de alarma biológica suspende temporalmente las funciones lógicas del cerebro y sumerge al individuo en un estado de pánico psicofisiológico, es decir, que se genera realmente en cascadas que la ciencia ha demostrado. No es que nada más lo sientas, o sea, realmente está pasando algo aquí adentro. Impulsa al individuo a aferrarse al vínculo, aun cuando éste atente contra su integridad. En palabras un poquito menos técnicas, cuando una persona tiene un apego inseguro o ansioso, el cerebro va a interpretar las relaciones como espacios impredecibles y de riesgo. Y un cerebro que no se siente seguro vive alerta todo el tiempo. Por eso aparecen cosas como revisar compulsivamente el teléfono, interpretar silencios como rechazo, sobrepensar los mensajes, sentir ansiedad cuando alguien tarda en responder o experimentar mucho miedo cuando una relación cambia, ¿no? Me habló diferente, ya no me quiere. Cositas así que parecieran simples o cotidianas y estamos pasando por alto. Y no porque la persona esté exagerando, repito, sino porque el sistema nervioso aprendió que perder conexión emocional puede ser peligroso. Pues bueno, ¿por qué nos cuesta tanto soltar entonces un vínculo? Esta es probablemente una de las preguntas más dolorosas que uno pudiera hacerse a sí mismo, porque si sé que me hace daño, ¿por qué no puedo soltarlo? ¿Por qué no puedo dejarlo? ¿Por qué no puedo olvidarlo? ¿Por qué no puedo dejar de buscarlo? Y pues la respuesta no es simple falta de voluntad, no es porque seas tonto, no es porque seas migajero. Muchas veces el cerebro procesa ciertos vínculos como si fuera una necesidad de supervivencia. Y por ello, cuando una relación termina o se vuelve inestable, algunas personas sienten dolor físico real, vacío, ansiedad o angustia intensa, desesperación, obsesión o incluso síntomas parecidos a un síndrome de abstinencia, como el síndrome de abstinencia que genera la adicción a sustancias. Porque el apego activa circuitos cerebrales relacionados con recompensa, seguridad y regulación emocional. Es porque el cerebro procesa la exclusión social, el que nos apartemos, o la posibilidad de un abandono inminente en las mismas áreas donde el cerebro procesa dolor. A esto se suma que el refuerzo intermitente, es decir, una de cal, una de arena y así, genera descargas fluctuantes de dopamina y crea un estado de adicción emocional y síndrome de abstinencia, obviamente. Si hay una adicción, hay abstinencia. Y cuando este vínculo desaparece, el sistema nervioso entra en crisis, sí o sí. Por eso, sanar no consiste solamente en dejar de pensar en alguien, en subir fotos tomándose un café, en
romantizar el estado de sanar como algo bonito, ¿no? O sea, realmente la pasamos mal cuando estamos sanando porque tenemos que tratar un síndrome de abstinencia emocional. El sanar aquí consiste en enseñarle a tu cerebro y al cuerpo que es posible sentirse seguros otra vez, incluso sin esa persona a la que somos adictos. Y eso sí se puede trabajar. Es importante entender qué está pasando dentro de ti. La ansiedad y el apego no son una debilidad y sobre todo entender que son patrones neuroemocionales que pueden comprenderse y trabajarse. Entonces, lo que sientes tiene una explicación completamente desde la biología, la ciencia, la psicología, la psiquiatría. Y vamos con el módulo 2, que vamos a hablar sobre la base neurobiológica y psiquiátrica, es decir, explicarles realmente qué es lo que está sucediendo en el cerebro mientras padecemos ansiedad. Algo muy importante que quiero que entiendan desde este momento es que la ansiedad no solamente ocurre en la mente, no está encerrada ahí, ni siquiera tiene un espacio en donde quepa. La ansiedad es una respuesta biológica completa del cuerpo. Y cuando el cerebro percibe una amenaza, que ya dijimos que es un león imaginario, automáticamente entra en modo de supervivencia. Y aquí hay algo interesante. El cerebro humano no solamente va a reaccionar a los peligros físicos, también va a reaccionar a las amenazas emocionales. Y es ahí que para dejar de culparnos hay que entender qué hace el cerebro. Por eso es esta sección. Durante la ansiedad se rompe la comunicación entre nuestro cerebro emocional, que grita literal peligro, y nuestro cerebro racional, que le debería decir, pues cálmate, pues, todo está bien, no pasa nada, te lo estás imaginando, ¿no? Entonces, por eso una discusión, un rechazo, un silencio, el miedo a perder a alguien puede activar exactamente los mismos sistemas biológicos de alarma que usaríamos frente a un peligro real. Esto lo voy a estar repitiendo de esta manera para que a ustedes se les grabe el por qué reaccionamos como reaccionamos. Tu cerebro no está intentando sabotearte, está intentando protegerte, aunque a veces, pues sí, lo haga de una manera desproporcionada o exagerada, pero no es tu culpa. Y pues el procesamiento de la ansiedad relacional involucra una interacción dinámica entre las estructuras corticales y subcorticales del cerebro. La primera sería la amígdala. La amígdala es una estructura pequeña del cerebro, pero extremadamente poderosa. Podríamos decir que funciona como el detector de amenazas del sistema nervioso, además de que se encarga de sentir emociones. Es la parte del cerebro que constantemente está preguntándose, ¿estamos seguros? ¿Estamos en peligro? ¿No? Y el problema es que cuando una persona vive en ansiedad crónica o apego inseguro, la amígdala se vuelve hipersensible y a cualquier señal de peligro, esta responde, se activa y literalmente es la alarma que está ahí. Empieza a interpretar las señales emocionales normales como si fueran amenazas reales. Por ejemplo, un mensaje más corto, un cambio de tono en la voz de la persona con la que estás hablando, alguien que tarda en responder. Hoy en día las redes sociales son demasiado influyentes, una pequeña distancia emocional. Y antes de que la parte racional del cerebro pueda analizar lo que realmente está ocurriendo, la amígdala ya activó la alarma. Otro punto o otra zona del cerebro es la corteza prefrontal. Aquí la corteza prefrontal es la parte más racional del cerebro. Es la que nos va a ayudar entonces a pensar con claridad, a regular nuestras emociones, a analizar situaciones, a tomar decisiones y a controlar impulsos. Pero durante la ansiedad intensa va a ocurrir algo muy importante. La corteza prefrontal va a perder la capacidad de regulación. Así de simple. Por eso muchas personas dicen, ¿no? Sé que estoy exagerando, pero no puedo dejar de sentir. Y es muy real, porque cuando el sistema de alarma emocional está demasiado activado, el cerebro literalmente tiene más dificultad para pensar de forma lógica y calmada. Por eso la ansiedad no se resuelve simplemente pensando positivo, o el de ya no llores, ¿no? Otra zona es el hipocampo. El hipocampo participa mucho en la memoria emocional. Nos va a ayudar a contextualizar experiencias y vamos a distinguir gracias a este entre el pasado, el presente y el peligro real. Pero cuando una persona vive en estrés emocional constante, el cerebro va a empezar a reaccionar no solamente a lo que está ocurriendo en ese momento, sino también a heridas emocionales
previas y lo va a vincular y va a encontrar una manera en la que ambas experiencias se relacionen, aunque no tengan nada que ver una con la otra. Entonces, una situación pequeña del presente puede activar memorias emocionales antiguas: abandono, rechazo, inseguridad, humillación, pérdida. Y bueno, ahí muchas veces la reacción emocional parece demasiado intensa para la situación actual, porque el cerebro no solamente está reaccionando al presente, también está reaccionando a experiencias pasadas que quedaron asociadas a ese dolor. El otro es el sistema nervioso autónomo. Aquí vamos a hablar del sistema parasimpático y simpático. Aquí el sistema autónomo va a regular muchísimas funciones automáticas del cuerpo. El simpático, que es el que activa el estado de alerta y supervivencia, y el parasimpático, que ayuda al cuerpo a regresar a la calma. Uno lo activa, otro lo calma. Ujú. Y cuando vivimos en ansiedad constante, el cuerpo pasa demasiado tiempo activando uno y otro, uno y otro. Entonces, por eso aparecen síntomas como tensión muscular, cansancio, palpitaciones, problemas digestivos, hipervigilancia y dificultad para relajarse, porque este sistema nervioso autónomo entre parasimpático y simpático no se regula de forma adecuada. Otro punto es hablar del cortisol y la adrenalina. Aquí, cuando el cerebro detecta una amenaza, libera sus como estas dos, y estas hormonas ayudan al cuerpo a sobrevivir, por eso son las hormonas de la supervivencia. La adrenalina va a acelerar el corazón, la respiración, el estado de alerta, mientras que el cortisol mantiene al cuerpo preparado para responder al peligro. El problema va a aparecer cuando el cuerpo vive demasiado tiempo en ese estado, porque el sistema nervioso no está diseñado para permanecer activo permanentemente, sino pues, se le va a acabar los recursos tarde o temprano. Y ahí va a empezar el agotamiento, el insomnio, la ansiedad constante, irritabilidad, problemas digestivos, sensación de no poder descansar nunca completamente, etcétera. Ya entendiendo cuáles son los componentes que participan del cerebro, aquí los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten que la neurona se comunique una con otra. Ujú. Son como las cartas que se mandan entre una y otra, por así decirlo. Y varios de ellos van a participar directamente en la ansiedad y el apego emocional. Por ejemplo, la serotonina va a participar en la estabilidad emocional, en la regulación del estado de ánimo, la sensación de bienestar, mientras que la dopamina va a estar relacionada con la recompensa, la motivación, el placer, el apego. El sistema GABA va a funcionar como una especie de freno natural del cerebro, es decir, va a ayudar a disminuir la hiperactivación, es un freno natural. Y la noradrenalina va a participar mucho en el estado de alerta y vigilancia. Por eso, cuando hay ansiedad intensa, muchas personas sienten que su mente nunca se apaga, porque todas estas están hasta al full, ¿no? Pero ¿por qué el rechazo duele tanto? Esto probablemente es una de las cosas que más impactan en la neurociencia emocional, porque pues el cerebro procesa el rechazo social utilizando regiones muy parecidas al dolor físico. Por eso la explicación de los neurotransmisores, de las zonas del cerebro. El abandono o el rechazo van a sentirse literalmente como un dolor corporal. No es dramatismo, no es exageración. El cerebro humano evolucionó entendiendo que perder una conexión social podía poner en riesgo la supervivencia. Y hoy ya no dependemos físicamente de una tribu para sobrevivir. Nuestro cerebro emocional todavía va a responder como si sí lo hiciéramos. Y por eso el rechazo social duele. El dolor emocional también es dolor real. ¿Qué sucede cuando sobrepensamos entonces? Se hiperactiva la red neuronal por defecto. El sobrepensamiento no solamente es pensar demasiado, ¿no? Neurobiológicamente, el cerebro entra en bucles repetitivos de análisis y va a empezar a recrear conversaciones, a imaginar escenarios futuros, a interpretar señales, a buscar explicaciones de todo, a anticipar el rechazo también. Y mientras más intenta encontrar certeza, lógica, así que racionalizar la situación, más ansiedad va a generar. Es como si el cerebro creyera que si analizo suficiente, voy a evitar el dolor. Pero en realidad el sobrepensamiento termina agotando muchísimo más al sistema nervioso.
Sobrepensar no va a resolver el miedo ni la ansiedad, simplemente lo va a alimentar. Cuando nos vinculamos emocionalmente con alguien, el cerebro va a activar circuitos de recompensa. Se libera dopamina y el vínculo empieza a asociarse con seguridad, con sensación de alivio, con placer emocional, con regulación, y por eso ciertas relaciones se vuelven tan difíciles de soltar, especialmente cuando el vínculo es inconsistente. Porque el cerebro entra en una dinámica de búsqueda constante de validación emocional y eso puede generar patrones muy parecidos a una adicción. El cerebro puede volverse adicto literalmente a la validación porque se siente bien, se siente bonito. Ya me empezó a hablar bonito, ya salimos varias veces, me siento cómodo, me siento en paz, etcétera. Y eso activa ese circuito de recompensa, dopamina, etcétera. Y cuando empieza a bajar, lo necesitamos otra vez y lo buscamos, sobre todo cuando no se ha tratado el apego, no se ha manejado. Y esto nos puede llevar a la abstinencia emocional, por ejemplo, en una ruptura. Cuando una relación termina o una persona se distancia, el cerebro puede experimentar algo muy parecido a un síndrome de abstinencia. Va a disminuir la dopamina, aumenta el cortisol y el sistema nervioso entra en crisis. Por eso van a aparecer situaciones o síntomas como obsesión, desesperación, ansiedad intensa, vacío emocional, dolor físico, es decir, la somatización de todos los síntomas, necesidad urgente de contacto, de otra vez hacer todo lo posible para que no me deje de hablar, para que no se distancie, para lo que sea, ¿no? Y aquí quiero decir algo importante. El hecho de que tu cerebro reaccione de esta manera no significa que estés condenado a sentirte así para siempre, porque a veces muchos pacientitos llegan a la consulta con esta sensación de que jamás se va a acabar, de que no termina, de que por más que trabajen, por más que mejoren, por más que demuestren, siguen sintiéndose así relación tras relación. Pero es aquí donde más bien el sistema nervioso necesita aprender nuevas formas de seguridad emocional. Lo importante de entender todo esto, que la ansiedad relacional no es ni debilidad, no es exageración, no es inmadurez, no es falta de amor propio, no. Es una interacción compleja entre la neurobiología, experiencias emocionales previas, aprendizaje, apego y la regulación del sistema nervioso. O sea, es un cúmulo de situaciones. Y comprender esto cambia muchísimo la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos, porque dejamos de pensar qué me pasa y empezamos a preguntarnos qué aprendió mi sistema nervioso y cómo puedo ayudarlo a sentirse seguro otra vez. Comprender tu sistema nervioso también es otra forma de sanar, en general, el apego hacia todos. Habla de cómo aprendemos a sentirnos seguros, cómo aprendemos a conectar, cómo aprendemos a pedir ayuda, cómo aprendemos a regular emociones y a relacionarnos con otras personas. Desde muy pequeños, el cerebro empieza a aprender. El mundo es seguro, mis emociones importan, las personas permanecen o desaparecen. Y son preguntas que se repiten en cada etapa de la vida. Y esas experiencias terminan influyendo muchísimo en nuestra vida adulta y en el cómo nos relacionamos a través de los apegos. Vamos a hablar de John Bowlby. Fue quien desarrolló una de las teorías principales del apego, el origen. Y algo revolucionario de su propuesta fue entender que el apego no era una debilidad, sino un mecanismo de supervivencia. Ajá. Un bebé necesita cercanía emocional para sobrevivir. Por eso el cerebro humano está biológicamente programado para buscar conexión y protección desde que nacemos. Y dependiendo de cómo respondían nuestros cuidadores, el cerebro aprendía seguridad o aprendía miedo e incertidumbre. Desde ahí nos estaban condicionando en cuestión a los apegos. Las relaciones tempranas van a enseñarnos o le van a enseñar al cerebro qué esperar del amor. ¿Cómo te relacionabas con mamá? ¿Cómo te relacionabas con papá? ¿O quiénes eran tus cuidadores? Todo ese tipo de circunstancias o experiencias van a ir moldeando tus apegos y el cómo aprendiste a relacionarte o a vincularte con otras personas. También vamos a hablar de Mary Ainsworth. Ella continuó el trabajo de Bowlby
y realizó estudios muy importantes, también observando cómo reaccionaban los niños cuando su cuidador salía de la habitación y luego regresaba. Y pues algo muy interesante fue que no todos reaccionaban igual. Algunos niños se calmaban fácilmente cuando regresaba el cuidador a la sala, otros entraban en muchísimo estrés, o sea, ya regresó el cuidador y el niño seguía en estrés, seguía en llanto. Otros evitaban el contacto del cuidador que regresaba y algunos mostraban conductas contradictorias, porque a lo mejor se quedaba llorando, haciendo berrinche, buscando a la figura de protección y regresaba la figura y en lugar de correr o sentirse segura o calmar ese estado de alerta, reaccionaba o impulsaba esa reacción exagerada de, de llanto, de estrés. A partir de esto comenzaron a identificarse los diferentes estilos de apego. ¿Cómo se forma el apego? El apego se va a formar principalmente a través de experiencias repetidas. El cerebro infantil, sobre todo, porque si ya estamos haciendo este hilito, los apegos se forman en la infancia, o tu estilo de apego o el apego dentro de tu personalidad está desde aquí, se empieza a cimentar desde la infancia. Y el cerebro infantil constantemente está aprendiendo qué pasa cuando necesito algo emocionalmente. Y dependiendo de las respuestas de su entorno, el niño va a aprender o seguridad o va a aprender hipervigilancia. No se trata de tener padres perfectos, se trata más bien de tener alguien que sea consistente, que esté disponible emocionalmente, que sea o que dé validación y que dé una sensación de seguridad. El apego seguro suele desarrollarse cuando el niño creció sintiendo que podía expresar emociones, sintiendo que podía pedir ayuda, sintiendo que podía equivocarse sin miedo a que los juzgaran, criticaran o lo pusieran en vergüenza. Y sobre todo creció siendo o sintiendo que era amado. Entonces, en la adultez, las relaciones suelen vivirse con más calma. No significa que nunca haya tenido miedo, que nunca haya tenido conflicto o que la vida de ese niño haya sido perfecta. Significa que la persona puede comunicar, aprendió a confiar, aprendió a tolerar distancia de forma saludable, aprendió a resolver problemas sin sentir que el vínculo va a desaparecer inmediatamente. Aprendió a expresar necesidades. Ajá. Y el niño que aprende es, mis emociones son seguras. Las puedo sentir, las puedo identificar, las puedo expresar y no voy a ser juzgado por ellas. En el apego ansioso, suele desarrollarse cuando el amor y la atención fueron inconsistentes. A veces había cercanía, a veces había distancia, a veces había disponibilidad, a veces había rechazo emocional. Entonces el cerebro del niño aprende a, tengo que mantenerme alerta para no perder el amor, tengo que luchar para que me amen, tengo que hacer algo para que me vean. Y eso genera muchísima hipervigilancia emocional en un niño. Por eso aparecen conductas como sobrepensamiento, el sobrepensar mensajes, el necesitar la constante de sentirse seguro, el interpretar silencios como rechazo o sentir ansiedad enorme ante una distancia emocional mínima o normal al momento de socializar. Y pues el niño aprende a que tiene que sobrevivir emocionalmente solo. En el adulto, pues es el miedo al abandono, la hipervigilancia en las relaciones. Y pues la necesidad constante también del contacto. Y que si tantito se te separa la pareja o tantito no sabes de ella, entonces ya no me quiere, entonces ya dejó de amarme, ya no piensa en mí, etc. El cerebro aprende a vivir esperando perder el amor que tiene. El apego evitativo. En el apego evitativo suele desarrollarse cuando las emociones no fueron bien recibidas. Muchas personas crecieron aprendiendo cosas como, no llores, ay, ya no llores, no exageres, arréglatela solo. Entonces el cerebro aprende que depender emocionalmente de otros es peligroso porque se vulnera. Y en la adultez suelen aparecer personas que se desconectan emocionalmente, minimizan lo que sientan de sí mismos y de lo que sienten las demás personas, o se alejan cuando hay demasiada intimidad. Entonces el niño aprendió a que demostrar lo que siento me pone en peligro. Las emociones fueron invalidadas, hubo distancia emocional y la vulnerabilidad significa peligro.
Entonces los adultos son completamente distantes, hay una dificultad de abrirse, hay miedo a depender también y hay una necesidad excesiva de independencia. Aprendieron a sobrevivir sin necesitar a nadie. Vamos a pasar al apego desorganizado, en donde suele aparecer en contextos mucho más caóticos que el previo y o traumáticos, donde la figura que debía dar seguridad, que debía dar confianza, que debería dar amor, validación, también generaba miedo. Y eso crea muchísima confusión en el sistema nervioso de un niño. Y la persona aprende simultáneamente a necesito amor, pero el amor puede hacerme daño. Entonces, en las relaciones adultas muchas veces aparecen dinámicas intensas en el de acercarse muchísimo y alejarme, ¿no? El deseo intenso de que me quieras, pero ya que me quieres, ya vete, ¿no? Ya no necesito más. No pueden intimar tanto. Es el miedo al abandono, pero también miedo a la intimidad. Y así, es un ir y venir. El niño aprende a que no sé cuándo demostrar lo que siento, no sé regularme y no me gusta sentir emociones ajenas. ¿Cómo afecta el tipo de apego a las relaciones adultas? Ya lo hemos mencionado un poquito, pero no solamente afecta a las relaciones románticas, que ya mencionamos, también afecta a amistades, también afecta a tu autoestima, también afecta a tu estilo y tu forma de comunicación, tu regulación emocional y la percepción que tienes de ti mismo. Muchas veces creemos que reaccionamos solamente al presente, pero con esto que les estoy contando o platicando que aparece o precede en la infancia, en la adolescencia, pues realmente no solamente hablamos del presente, hablamos de experiencias previas y lo relacionamos o vinculamos a lo que sí está pasando ahorita. Ajá. Pero en realidad muchas reacciones emocionales vienen de patrones aprendidos. Muchas veces no reaccionamos al presente, reaccionamos desde nuestra historia emocional y en cuestión a las relaciones, por mencionar un ejemplo, esto se ve mucho en cuando una chica o un chico empieza a tener un nuevo vínculo, una nueva relación y empieza a comparar con otras personas de una forma un poquito pues intensa, en el de pues si porque todas son mentirosas, ¿no? O todos son iguales. Este tipo de situaciones o frases que realmente sentimos o con la que realmente nos identificamos, una cosa es decirlo de broma y otra cosa es realmente sentirlo, habla de el tipo de apego y sobre todo tus experiencias previas, los patrones que aprendiste acorde a los vínculos anteriores o pasados que has tenido. Ejemplos cotidianos de cada uno de estos tipos de apego. Y sobre todo digo cotidianos porque los normalizamos. Una persona con apego seguro puede pensar, necesito hablar contigo cuando tengas tiempo. Porque vaya, no le afecta que no le conteste por horas, no le afecta que incluso pasen algunos días sin contestar, no tiene esa alarma programada para activar ese sistema de alerta en el cerebro. Una persona con apego ansioso podría pensar, ya no me quiere, hice algo mal, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué se tardó tanto? ¿No le intereso? ¿No soy prioridad? Etcétera. Un apego evitativo es, no quiero hablar de esto ahora, y se cierra completamente a hablar. Una persona con un apego desorganizado pudiera pensar, quiero que estés cerca, pero al mismo tiempo me asusta demasiado necesitarte. Y aquí algo importante, esto no es para juzgar, es para entender. Que las señales de apego ansioso, porque estamos hablando de ansiedad y apego, cómo detectarlo en uno mismo. Muchas personas descubren su apego ansioso hasta la adultez, o sea, imagínense, ya vivieron una infancia, adolescencia y juventud a lo mejor temprana con apego ansioso que ha estado saboteando sus relaciones. Porque culturalmente se normaliza muchísimo el sufrimiento relacional. Nuevamente, regreso a la idea del inicio, romantizamos este sufrimiento relacional. Y las señales frecuentes pueden ser, por ejemplo, ansiedad cuando alguien se tarda en responder, necesidad constante de validación, miedo intenso al abandono, sobrepensamiento, dificultad para estar solo o sentir que nunca hay suficiente seguridad emocional en un vínculo. Y algo importante es tener apego ansioso no significa que estés roto ni que estés mal o que estés dañado. Significa que tu sistema nervioso aprendió a sobrevivir así.
a través de experiencias previas. No siempre es demasiado amor, a veces es miedo a estar solo, ¿no? Y quiero cerrar este módulo pues diciendo que los estilos de apego no son una condena, no son etiquetas de nadie, no son permanentes tampoco, y tampoco significa que una persona sea incapaz de amar sanamente. Es que yo tengo desorganizado, lo trabajas, porque al final del día son patrones aprendidos y gracias a la neuroplasticidad, las terapias, las relaciones seguras, el trabajo emocional que hagas en ti mismo, es posible desarrollar muchísima más seguridad emocional con el tiempo. Así. Y la forma en que aprendiste a protegerte emocionalmente no tiene que definir toda tu vida. Siguiente módulo es cómo se siente la ansiedad, ¿no? ¿Cómo se vive la ansiedad realmente? Muchas veces la ansiedad se minimiza muchísimo porque la normalizamos, porque existe la generación cristal, porque existe la generación ladrillo, o sea, este tipo de conceptos que culturalmente se han dado de forma errónea. Entonces, la gente piensa que la ansiedad es solamente ponerse nervioso o pensar demasiado, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Pero en realidad la ansiedad impacta prácticamente en todas las áreas del funcionamiento humano. Afecta al cuerpo, afecta las emociones, el pensamiento, la conducta y sobre todo especialmente hacia las relaciones. Por eso muchas personas sienten que viven cansadas incluso cuando entienden exactamente qué está pasando. Hay pacientitos que llegan a consulta y son muy autoconscientes de lo que están viviendo y del por qué detonaron en ansiedad, pero no saben manejarlo. Entonces, la ansiedad se siente en todo el sistema nervioso y hay que aprender a manejar a lo mejor síntoma por síntoma o a trabajar las bases o el detonador de esa ansiedad, como los síntomas físicos. Aquí mencionar, la ansiedad también se siente físicamente, se somatiza y yo lo que les llego a decir a mis pacientitos es que cuando nos duele, no sé, tenemos una piedra en la vesícula, pues está ahí, ¿no? La piedra está guardada en la vesícula, físicamente está ahí, se puede tocar, se puede operar, se puede quitar, pero la ansiedad, ¿dónde se guarda? No es como que exista un cajón dentro del cerebro que diga emociones y ahí se guarden todas. No. Las emociones que están rebasando todo el sistema nervioso o que no se pueden regular de forma adecuada se presentan en el cuerpo. No solamente pasa en la mente. Cuando el sistema nervioso vive constantemente activado, el cuerpo entonces empieza a responder y por eso aparecen síntomas como taquicardia, opresión en el pecho, tensión muscular, ese dolor, dificultad para respirar, quienes no han sentido ese nudo en la garganta o en la zona del pecho, problemas digestivos, colitis, gastritis, náuseas, el insomnio o un cansancio extremo. Y muchas veces las personas terminan yendo primero al médico general porque pues consideran que es algo físico o a urgencias porque realmente sienten que algo está mal en su cuerpo. Y se nos olvida que también hay origen aquí y que esto también puede generar situaciones importantes en el cuerpo. Los síntomas emocionales puede sentirse como vivir permanentemente esperando que algo malo ocurra. Y en la ansiedad relacional aparece muchísimo. Esperamos siempre el rechazo, tenemos el miedo al abandono, hay inseguridad emocional, hay sensación constante de peligro o una necesidad intensa de cercanía emocional, que esa persona con la que te estás vinculando esté siempre 24/7. Muchas personas incluso describen sentir un vacío fuerte o una sensación constante de no relajarse completamente. Y si lo has sentido, lo sientes o nada más lo imaginas, es demasiado agotador. No solamente físicamente, emocionalmente es agotador. Pero ahí no terminamos. También existen síntomas cognitivos. A nivel mental, la ansiedad genera muchísimo ruido interno. Ya hablamos de las bases. Ahora aquí la mente empieza a anticipar, empieza a analizar, empieza a imaginar escenarios negativos, irracionales y obviamente no reales. Busca señales en todos lados, en lo mínimo, e intenta encontrar certeza todo el tiempo. Encuentra o intenta encontrar lógica en todo lo que pasa. Y mientras más incertidumbre emocional exista, más se intensifica el sobrepensamiento. El problema es que el cerebro cree que pensar más va a resolver el miedo, cuando muchas veces termina alimentando. Entonces, este tipo de personitas se la pasan queriendo encontrar respuesta a todo lo que está pasando.
Vamos a dar un ejemplo, una persona a lo mejor termina una relación y quiere explicar el por ajá, quiere encontrar la explicación del por qué me dejó, qué hice mal, qué me faltó, por qué no fui suficiente, qué no te gustó, qué puedo hacer, o sea, busca respuestas a preguntas que no tienen respuesta. Esto nos lleva a la hipervigilancia, que es lo que estaba describiendo. Es un sistema emocional, es algo muy común en personas con ansiedad relacional o apego ansioso, y el cerebro entra en un modo monitoreo constante, así. Entonces la persona empieza a analizar tonos, expresiones, tiempos de respuesta, literalmente minutos, horas en las que está contestando, horas en las que desaparece, cambios mínimos de comportamiento o incluso pequeños detalles que otros probablemente ni notarían. No porque quiera exagerar, no porque esté mal algo en ti, sino porque el sistema nervioso está intentando detectar peligro antes de que ocurra. La ansiedad por mensajes, eh, este es uno de los ejemplos más cotidianos actualmente, porque las redes sociales hoy en día, así que influyen muchísimo. Muchas personas sienten ansiedad enorme alrededor del celular. Por ejemplo, el estar revisando compulsivamente si respondieron o no, si me dejaron en visto, si ya vieron mi historia, buscar esa validación social a través de redes sociales, el revisar y releer conversaciones, analizar emojis, analizar stickers, interpretar silencios y sentir angustia si alguien tarda demasiado en responder. Y aquí quiero aclarar algo, no siempre se trata de ser tóxico, porque eso también es una palabra que las redes sociales nos están, no, en donde nos están etiquetando, sino que muchas veces es ansiedad de apego activándose. Cuando el sistema nervioso no se siente seguro, va a buscar señales de peligro constantemente para decir, ah, pues era por eso, ¿no? O sea, pues sí, tenía mucha lógica o razón. Cuando pues no, no las hay. De la hipervigilancia pasamos también a la necesidad de validación. Cuando una persona no aprendió seguridad emocional interna desde la infancia, adolescencia o juventud, empieza a buscar regulación emocional afuera, en otras personas. Entonces va a depender muchísimo de la atención que le den, de los mensajes que le manden, de la cercanía emocional, de la confirmación constante, de la tranquilidad que le transmite a esa persona. Y por eso muchas personas sienten ansiedad intensa cuando no reciben una validación constante o cuando el mensaje fue muy cortante, ¿no? El miedo al silencio o al rechazo también se hace presente. Para una persona con apego inseguro, el silencio puede sentirse muchísimo más intenso de lo que realmente pues parece por fuera, ¿no? Porque el cerebro interpreta distancia emocional como posible abandono. Entonces, algo pequeño puede activar toda esta cascada que hemos estado describiendo: ansiedad, desesperación, impulsividad, necesidad urgente de contacto, que ya me conteste. Y pues nuevamente, esto no significa debilidad, significa que el sistema nervioso aprendió a asociar distancia con peligro. ¿Nos puede llevar a tener conductas compulsivas? Sí. Muchas conductas compulsivas realmente son intentos desesperados de reducir ansiedad emocional. Por ejemplo, stalkear, revisar redes sociales una y otra vez, abrir su perfil, abrir el chat, buscar esa tranquilidad, la necesidad de contacto constante, intentar arreglar inmediatamente un conflicto inexistente, porque ya lo identificamos así, ya lo tradujo hacia el cerebro. En el fondo, el cerebro está intentando recuperar esa sensación de seguridad. También un sobreanálisis constante y puede volverse agotador. La mente empieza a crear bucles interminables de qué quiso decir, por qué respondió así. Ya no siente lo mismo y si hice algo mal, por qué puso punto, o sea, literalmente de hasta esos niveles llegamos. Y aunque la persona quiera dejar de pensar de esa forma, muchas veces sienten que no pueden apagar la mente. Y eso nos lleva a la somatización. El cuerpo y las emociones no están separados. Ya lo mencionamos hace un momento, pero cuando el estrés, la ansiedad emocional se mantiene demasiado tiempo activo, estos mecanismos en el sistema nervioso permanecen prendidos, el cuerpo también va a empezar a manifestarlo. Por eso puede aparecer, ya lo dijimos, gastritis, colon irritable, migrañas, o bueno, dolor de cabeza, tensión muscular.
insomnio o agotamiento físico. Y esto es importantísimo porque la somatización no significa que la persona esté inventando síntomas, ¿no? Porque aquí vienen muchos comentarios que no ayudan en el de estás exagerando. Ay, quieres llamar la atención, ¿no? El sufrimiento emocional también impacta físicamente al organismo. El cuerpo va a responder, lo va a manifestar. Es un grito de ayuda. Y también vemos dependencia emocional. Aparece esta cuando el vínculo deja de sentirse como elección y empieza a sentirse como una necesidad de supervivencia emocional. Entonces la persona puede tolerar muchísimo dolor, prioriza excesivamente al otro, se pierde a sí mismo, a sí misma, o sentir que no puede funcionar emocionalmente si no está con esa persona. Y pues eso genera realmente muchísimo sufrimiento. No es amor cuando el vínculo se convierte en supervivencia emocional, se vuelve dependencia. Y bueno, lo importante de entender esto, y quiero cerrar este módulo recordándoles que muchas personas que viven ansiedad relacional no son exageradas ni débiles, no son intensas, no son dramáticas, no están locas, no son tóxicas. Su sistema nervioso, o más bien son personas cuyo sistema nervioso aprendió a vivir constantemente preparado para perder conexión emocional. Constantemente se sienten en peligro y entender eso cambia muchísimo la manera en la que te vas a ver a ti mismo y en la que puedas ver a ese tipo de personas. ¿Por qué dejamos de pensar por qué soy así? Y empezamos a preguntarnos qué necesita mi sistema nervioso para sentirse seguro. Y es ahí donde entonces sí empiezas a trabajar en tu tipo de apego y en la ansiedad. Hasta aquí hemos hablado de ansiedad, de apego, de neurobiología, síntomas, ¿no? Pero algo muy importante es entender que no todo sufrimiento emocional corresponde al mismo problema. Aquí es donde entra el diagnóstico diferencial, porque dos personas pueden verse muy parecidas desde afuera y sin embargo estar atravesando procesos internamente distintos. Por eso es tan importante evitar el autodiagnóstico a través de TikTok, a través de Instagram y otras redes sociales. Porque de verdad el paciente llega ya autodiagnosticado de yo tengo esto, ¿no? Porque en TikTok dijeron que yo sentía esto, esto y esto y esto y sí soy. Entonces, evitar el autodiagnóstico basado únicamente en videos de internet o publicaciones de redes sociales. Aquí el objetivo también de este módulo y de este webinar no es que ustedes se etiqueten, tampoco que, bueno, pues como es un webinar y es informativo y es basado en ciencia, entonces sí tengo, no, pues tampoco. El objetivo es entender mejor las diferencias y reconocer cuándo es importante buscar ayuda profesional. Si con todo esto ya te sientes identificado y esto suma un poquito más, entonces buscar esa ayuda profesional, esa psicoterapia. ¿Cómo se diagnostican entonces los trastornos de ansiedad? ¿O cómo lo hacemos en la clínica? Los trastornos de ansiedad no se van a diagnosticar mediante una sola pregunta. El diagnóstico va a requerir una evaluación clínica completa y sobre todo pues también a veces combinando múltiples especialidades, que el médico, que el psicólogo, que el psiquiatra, que el tanatólogo, etcétera. Se analiza qué síntomas existen, cuánto tiempo llevan presentes, qué tan intensos son, qué impacto tienen en tu vida diaria, los antecedentes personales de cada persona, los antecedentes médicos y posibles explicaciones alternativas, no mágicas, pero sí parte de la vida de la persona o el estilo de vida de la persona. Además, también utilizamos criterios, ¿no? De diagnósticos estandarizados, como son los establecidos en el manual de SM5. Y es decir, el diagnóstico no depende solamente de que alguien se sienta ansioso, porque llegan, tengo ansiedad y tengo un trastorno de ansiedad. Ya lo dijimos al inicio, es diferente ansiedad a un trastorno. Depende del patrón completo de síntomas, funcionamiento y contexto. Y cada persona se individualiza, cada persona es diferente y aunque sea el mismo trastorno, si lo queremos decir así, se va a tratar de forma diferente. ¿Cuándo se vuelve clínicamente importante? Porque todos sentimos ansiedad, ¿no? Todos experimentamos pérdidas, todos podemos tener momentos de inseguridad emocional. La diferencia aparece cuando el sufrimiento comienza a interferir significativamente con tu vida.
cuando afecta relaciones, cuando afecta tu trabajo, cuando afecta tus estudios, el sueño, salud física, tu funcionamiento cotidiano. Y es especialmente cuando la persona siente que ya no puede recuperar el equilibrio por sí sola. Ahí deja de ser simplemente una reacción emocional esperable y empieza a requerir una atención profesional. Aquí menciono varios tipos de trastornos o diagnósticos que llevan dentro de sus, digamos, cualidades o el check de ansiedad. Que, bueno, la diferencia entre ansiedad y un TLP o un trastorno limítrofe de personalidad, porque nuevamente redes sociales como influyen, una confusión frecuente ocurre entre ansiedad y TLP. Aunque ambos pueden incluir miedo al abandono e intensidad emocional, no son lo mismo. El TLP conlleva ansiedad, sí, pero no al contrario. En los trastornos de ansiedad, el eje principal suele ser el miedo, la preocupación, la anticipación a la amenaza, y en el trastorno limítrofe de la personalidad existen además, o más bien existe, una inestabilidad mucho más profunda en cuestión a la identidad, a las emociones, a las relaciones interpersonales y a la impulsividad. No todas las personas con apego ansioso tienen TLP, también es necesario mencionar, y no todas las personas con TLP tienen únicamente ansiedad. También pueden padecer otro tipo de diagnósticos en psicología, como depresión, por ejemplo. La diferencia entre ansiedad y dependencia emocional. Ya hablamos de un poquito de dependencia. La dependencia no es un diagnóstico psiquiátrico formal realmente, es más bien un patrón relacional, el tipo de la forma en la que se vincula la persona. La ansiedad puede existir sin dependencia emocional. Eso es importante que lo sepan. Y la dependencia emocional puede coexistir con ansiedad, es decir, alguien puede tener ambos. La diferencia es que en la dependencia emocional, gran parte del bienestar psicológico de la persona va a depender excesivamente de la otra persona. Y la relación deja de sentirse como una elección y comienza a sentirse como necesidad, como lo mencionamos antes. En la diferencia con el TOC relacional. Ajá. Aquí el problema principal son las obsesiones. La persona queda atrapada en dudas constantes como y si no amo realmente a mi pareja. Está muy feliz, es la persona más feliz y enamorada del mundo y de repente se empieza a preguntar cosas así. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si elegí mal? ¿Y si había alguien mejor? ¿Y si esta persona no es la persona correcta para mí? ¿No? Y aparecen conductas repetitivas de búsqueda de certeza. Y le empiezan a ver hasta el lunar que tienen en el cachete para ver si sí les gusta. Y la ansiedad está presente, pero impulsada por obsesiones específicas y repetidas. En lo que es ansiedad y depresión. Muchas veces ansiedad y depresión aparecen juntas, casi casi son hermanas, pero no son exactamente lo mismo. La ansiedad suele mirar hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué, qué estamos previendo? ¿Qué estamos imaginando? Y la depresión suele asociarse más con la pérdida de interés, la desesperanza, la falta de energía, la dificultad para disfrutar, la sensación de vacío persistente. Una persona ansiosa suele sentirse acelerada y una persona deprimida suele sentirse detenida. Ujú. Y pueden coexistir. Una persona puede tener depresión y puede tener ansiedad. E imagínense cómo tiene que estar cambiando entre una y otra. La diferencia entre la ansiedad y el duelo. El duelo es una respuesta humana completamente normal ante una pérdida significativa de cualquier tipo. Puede ser por muerte o no. No es una enfermedad, el duelo no es una enfermedad. No necesita eliminarse, necesita atravesarse. La diferencia principal entre una y otra es que el duelo suele disminuir gradualmente con el tiempo y con la forma en la que tú lleves tu duelo, cómo lo proceses, qué trabajes, qué hagas con el tiempo, porque realmente el tiempo sí ayuda, pero es lo que tú hagas con el tiempo, porque una cosa es que dejemos pasar el tiempo sin hacer nada y otra cosa es qué hacemos con el tiempo que está pasando. Ajá. Y aunque duela muchísimo, realmente gradualmente disminuye. Mientras que los trastornos clínicos tienden, en cuestión de la ansiedad, tienden a empeorar si no se interviene. En el caso de un duelo patológico, igual empeora si no
lleva una intervención adecuada o un control y regulación adecuado. Y la diferencia entre ansiedad y un trauma complejo, ¿no? El trauma complejo aparece cuando existen experiencias repetidas de daño emocional, uno tras otro. Negligencia, abuso, inseguridad prolongada, etcétera. Aquí no hablamos solamente de miedo, hablamos de cambios profundos en la autoestima, en la regulación, en la situación emocional, en las relaciones, en la percepción de seguridad. Y muchas veces la ansiedad es solamente una parte de un problema mucho más amplio relacionado con el trauma. El trauma complejo puede padecer ansiedad, puede padecer duelo, puede padecer depresión, o sea, el tipo de diagnóstico se lleva a cabo con el tipo de, pues sí, estudios, los test que se apliquen en la clínica, ¿no? Psicométricos, no cualquiera de internet, e incluso estudios de laboratorio e imagen. Y esto por mencionar algunos trastornos que conllevan ansiedad, porque hay muchísimos. ¿Cuáles serían las red flags, no? Que tenemos que tener en cuenta para buscar ayuda profesional? El que buscar ayuda no significa que hayas fracasado, ni que seas débil, ni que no puedas, ni nada de eso. Hay que quitarnos estigmas de ese tipo para realmente poder recibir la ayuda. Buscar ayuda significa que estás reconociendo que necesitas el apoyo, que a lo mejor no comprendes por completo en su totalidad lo que estás viviendo y la guía de un profesional te va a ayudar a entender, porque realmente el profesional no te va a solucionar la vida, ni te va a quitar la depresión, ni te va a quitar la ansiedad. Un profesional te va a dar a ti las herramientas para que tú salgas de ahí, de donde te encuentras. Entonces, reconocer que necesitas ese apoyo y sobre todo, pues algunas señales que justifican, más bien, buscar esta ayuda profesional van a incluir pensamientos de muerte o suicidio. En el momento en el que tú llegues a tener un pensamiento así, es necesario buscar ayuda, sobre todo para empezar a enfocarnos. Crisis de ansiedad frecuentes o incapacitantes, porque hay gente que tiene crisis y realmente los incapacita en todo ámbito. Autolesiones, el cutting, actualmente es uno de los más famosos. Consumo de sustancias para regular emociones, ya lo mencionamos en un webinar previo. El aislamiento severo, el ser muy ermitaño, el sentirse completamente bien estando solo, pero aquí hay que estudiar el enfoque, ¿no? Desde dónde disfrutas la soledad y por qué. La incapacidad para trabajar o estudiar, síntomas físicos persistentes asociados al estrés, al miedo, a la ansiedad, a la depresión o la sensación constante de no poder más. Son algunas de las red flags, porque realmente durante todo lo que llevo hablando hemos mencionado bastantes más. Lo importante de entender esto, de este módulo, es, y sobre todo que quiero que recuerden, que los diagnósticos no existen para definir quién eres ni quiénes son, existen para ayudarnos a entender qué está pasando y qué herramientas pueden ayudarte realmente. La etiqueta nunca es más importante que la persona. No estamos atendiendo diagnósticos, estamos ayudando a personas, estamos guiando personas. Y detrás de cualquier diagnóstico siempre hay una historia, una experiencia humana y un sistema nervioso intentando adaptarse a lo que está viviendo. ¿Cuál sería el impacto en el mundo real? Después de todo lo que vengo hablándoles, quiero mostrarles este apartado, este módulo, porque muchas personas que viven en ansiedad, en apego o con apego inseguro o miedo al abandono suelen sentirse aisladas. Piensan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo simplemente dejar de sentirlo? ¿Por qué parece que todos los demás pueden manejarlo mejor que yo? ¿Por qué yo no puedo? Y pues bueno, la realidad es que estos problemas son muchísimo más frecuentes de lo que imaginamos realmente. Los datos no eliminan el dolor, pero sí pueden ayudarnos a entender que no estamos solos. Entonces, por eso vamos a hablar de estadística y epidemiología. La ansiedad es actualmente uno de los trastornos mentales más frecuentes en todo el mundo, no solamente en México. Según la Organización Mundial de la Salud, cientos de millones de personas viven con algún trastorno de ansiedad. Lo más impactante es que muchas más personas presentan síntomas importantes sin haber recibido nunca un diagnóstico formal. Andan por ahí por la vida con ansiedad sin ni siquiera ser tratadas. La ansiedad no es una rareza,
tampoco es una enfermedad moderna, tampoco fue inventada en esta generación, no. No es una excepción tener ansiedad, es una de las experiencias de salud mental más comunes en nuestra época. La ansiedad en mujeres jóvenes, sobre todo. Uno de los hallazgos más consistentes es que la ansiedad afecta con mayor frecuencia a las mujeres y particularmente a las mujeres jóvenes. Existen múltiples factores involucrados, como lo que son factores biológicos, factores hormonales, sociales, culturales, relacionales y depresión social y estigmas que con generación y generación se vienen arrastrando. Además, las mujeres suelen estar más expuestas a situaciones relacionadas con la seguridad corporal, violencia de género, sobrecarga emocional, exigencias múltiples. Y por eso no es casualidad que muchas de las personas que hoy están aquí probablemente se encuentren dentro del grupo con mayor vulnerabilidad estadística. El impacto de un apego inseguro, algo muy interesante es que los estudios muestran que las personas con apego inseguro tienen una mayor probabilidad de desarrollar dificultades relacionadas con ansiedad, con regulación emocional y relaciones interpersonales. Y aquí quiero aclarar algo, que tener apego inseguro no significa tampoco que inevitablemente desarrollarás un trastorno mental, o sea, no. Puedes tener apego inseguro y ser completamente funcional o no tener ningún tipo de trastorno, pero sí representa un factor de vulnerabilidad o te predispone a desarrollar alguno. Es como si el sistema nervioso comenzara la carrera con más obstáculos que superar que otros. Ujú. Y eso explica por qué algunas personas reaccionan con tanta intensidad ante situaciones de rechazo o distancia, pues, emocional. Las redes sociales y la ansiedad relacional realmente ya van junto como pegado. Las relaciones sociales han transformado profundamente la forma en la que nos estamos relacionando hoy en día. Hoy tenemos acceso constante a mensajes, a estados, a historias, indicadores de conexión, notificaciones, validación emocional inmediata a través de gente en redes sociales. Y aunque esto tiene beneficios porque acerca a los que estamos lejos, pero aleja a los que estamos cerca, también ha creado nuevos espacios para la ansiedad relacional. Si antes esto no existía, pues hoy en día aumenta o incrementa, predispone. Por ejemplo, revisar constantemente si alguien vio tu mensaje, si te dejaron en visto, si ya vieron tu historia, si le dieron like a tu historia, interpretar los silencios, compararse con otras personas a través de redes sociales, porque también, ¿no? La forma en la que se muestra la gente en redes sociales y la vida perfecta que los influencers llevan. Entonces, sentir miedo de quedarse fuera, de buscar validación mediante interacciones también. Las redes sociales no generan por sí misma un apego ansioso. Alguien puede tener miles de redes sociales y no tener esta situación, pero sí pueden amplificar los patrones de inseguridad que ya existen. Entonces, si una persona tiene un apego inseguro y ahora le suma la ansiedad relacional a través de redes sociales, lo predispone a desarrollar un trastorno de otro tipo o incrementar meramente los síntomas y la somatización del apego inseguro, ansioso y ansiedad. El incremento pospandemia, eso también es importante porque la pandemia dejó una huella grande en la salud mental a nivel mundial. La incertidumbre, el aislamiento, la, las pérdidas, los cambios de la rutina, el estrés prolongado generó un aumento significativo de síntomas de ansiedad y depresión. Y aunque ya no vivimos las restricciones más intensas de aquellos años, muchos de esos efectos psicológicos continúan presentes, además de que el COVID también pasó a dejar secuelas en la cuestión emocional o salud mental. Y bueno, de hecho, algunos investigadores consideran que todavía estamos observando parte del impacto emocional acumulado que dejó ese periodo. La situación tiene características pues particulares, además de los factores individuales. Muchas personas enfrentan incertidumbre económica, inseguridad, acceso limitado a los servicios de salud mental, en este caso, el estigma hacia la atención psicológica, la gente que no cree en la salud mental, ¿no? Y elevados los niveles de estrés cotidiano, la exigencia laboral, la exigencia escolar,
Por eso la ansiedad se ha convertido en uno de los principales retos de salud mental en nuestra región. Y aunque todavía existen barreras importantes, cada vez más personas están buscando información, más apoyo, más tratamiento. Y aunque es así, como lo mencionamos al inicio, es la minoría la que realmente busca pues una guía. Entonces, lo que realmente significan estos números, que detrás de cada porcentaje hay personas, o sea, no son números, son personas, hay historias, hay noches sin dormir, hay relaciones difíciles, hay miedo, hay sufrimiento y también hay personas intentando sanar. Los números son importantes, pero lo verdaderamente importante es recordar que cada estadística representa pues seres humanos reales. Si hoy te identificaste con muchas de las cosas que hemos hablado hasta el momento, quiero que recuerdes que no eres una excepción, que no eres la única persona que está viviendo algo de este tipo y que tampoco significa que haya algo defectuoso en ti. Lo que estás experimentando forma parte de algo mucho más común de lo que realmente imaginamos. Y justamente porque es tan frecuente, también sabemos mucho más sobre cómo ayudar, tratar y acompañar estos procesos que hace algunas décadas, pues nos hacía. La ansiedad puede sentirse muy solitaria, pero no tienes que atravesarla solo. Tu vida Ni solo. diaria. Hasta el momento Entonces, hemos hablado del cerebro, el apego, las emociones, pero pues aquí también la ansiedad no solamente queda en la mente, ya lo dijimos, la ansiedad afecta al organismo completo y muchas veces las personas pasan años buscando explicación física para síntomas que realmente están profundamente relacionados con su estrés crónico, con su activación constante del sistema nervioso. Por eso vamos a ver ahorita cómo la ansiedad impacta prácticamente en todas las áreas de tu webinar. El sueño, así que comencemos con algo fundamental. Dormir requiere seguridad. Para poder descansar, el cerebro necesita sentir que no existe una amenaza inmediata, pero cuando una persona vive ansiedad constante, el sistema nervioso permanece alerta incluso durante la noche. Estás durmiendo, pero estás en alerta. Por eso aparecen cosas como dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes, sensación de sueño ligero, sueños intensos, pesadillas o despertar cansado a pesar de haber dormido muchísimas horas. Y aquí ocurre algo importante, la falta de sueño aumenta la ansiedad. La ansiedad empeora el sueño y se forma un círculo vicioso difícil de romper. Otra es el sistema digestivo, uno de los órganos más sensibles al estrés, a la ansiedad, a la depresión es el sistema digestivo. Y esto tiene una explicación biológica. Existe una comunicación constante entre el cerebro y el intestino. Por eso cuando estamos ansiosos puede aparecer náusea, dolor abdominal, inflamación, diarrea, estreñimiento, sensación de nudo en el estómago. Y de hecho muchas personas notan sus síntomas digestivos que empeoran durante periodos de estrés emocional intensos. El cuerpo literalmente está respondiendo a lo que vive el sistema nervioso y lo está manifestando. Es un grito de ayuda. La alimentación también cambia, porque la ansiedad también puede alterar nuestra relación con la comida. Algunas personas pierden completamente el apetito, otras sienten necesidad de comer constantemente, buscando alivio emocional. Y aquí así que para aclarar, no siempre se trata de hambre física, o sea, tu cuerpo no tiene hambre. A veces el cerebro está buscando regulación emocional a través de la dopamina, serotonina y demás que libera al comer o al ingerir alimentos. Por eso aparecen antojos de alimentos ricos en azúcar, en grasas, en carbohidratos, porque generan esa sensación rápida de alivio a través del mecanismo de recompensa y pues ahí también el otro ciclo vicioso, ¿no? En el de no comer de forma adecuada o saludable, el perder el apetito y empeorar tu condición física y nuevamente la salud mental y así se la pasa una tras otra. La concentración, cuando el cerebro está ocupado sobreviviendo, tiene menos recursos disponibles para concentrarse porque está ocupado en otra cosa. Por eso muchas personas describen cuestiones como dificultad para enfocarse, se distraen fácilmente, leer varias veces la misma página, el mismo renglón, la misma palabra y no entender, olvidar lo que estaban haciendo. Y esto puede generar mucha frustración porque la persona empieza a pensar que se está volviendo menos capaz, cuando en realidad su cerebro está utilizando gran parte de esa energía intentando manejar el estrés, la ansiedad, la depresión. Ajá. La memoria. La memoria también puede verse afectada.
especialmente cuando existe estrés crónico, ansiedad crónica, depresión crónica, etcétera. La gente describe generalmente olvidos frecuentes, sensación de mente nublada, dificultad para retener información nueva, problemas para recordar detalles, y esto ocurre porque el cerebro prioriza la supervivencia sobre procesos complejos como el aprendizaje y la memoria. La energía también se ve afectada y es uno de los síntomas más comunes y menos comprendidos. La ansiedad consume mucha energía. Imagínense mantener todos sus músculos tensos durante horas, de forma constante, continua, sin parar. Ahora imagínense hacer eso emocionalmente todos los días. Eso es lo que muchas personas viven al tener ansiedad crónica. Por eso aparece el cansancio constante, la sensación de agotamiento, baja motivación, dificultad para disfrutar actividades, el dolor corporal. No porque sean flojas, sino porque su sistema nervioso lleva demasiado tiempo trabajando horas extra. La autoestima es otro que se ve afectado. La ansiedad también impacta en la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, como una persona vive constantemente preocupada por cometer errores, por ser rechazada, por no ser suficiente. La autoestima comienza a deteriorarse. Aparecen pensamientos como, justo, no soy suficiente, siempre hago algo mal, seguro soy yo el problema. Y con el tiempo, estas ideas pueden convertirse en creencias profundamente arraigadas a uno mismo. Se vuelven parte de la personalidad de la persona. Las relaciones también suelen ser una de las áreas más afectadas cuando la persona tiene algún tipo de alteración en la cuestión emocional, porque cuando el sistema nervioso interpreta cercanía y rechazo como amenazas importantes, aparecen patrones como miedo al abandono, necesidad de constante de validación, lo que ya hemos mencionado a través del webinar, ¿no? Frecuente dificultad para confiar, la dependencia emocional, etcétera. Y muchas veces la persona no entiende por qué sus relaciones generan tanto desgaste, ¿no? Incluso hasta prefieren quedarse solteras, prefieren estar solas, o cuando empiezan un nuevo vínculo, prefieren distanciarse. Porque este sistema de alarma se activa y empieza como que a darle el de, pues, vete despacio, cuando realmente pues no hay peligro. La realidad es que gran parte del sufrimiento pues proviene de la ansiedad relacional. En el trabajo y la escuela también afecta el rendimiento académico y laboral, no porque la persona sea menos inteligente, sea menos capaz, tenga menos aptitudes, no, sino porque el estrés, la ansiedad constantemente dificultan la concentración, la toma de decisiones, organizar tareas, manejar la presión. Por eso aparecen la procrastinación, el bajo rendimiento, la sensación de estar rebasado, el que es demasiado trabajo, demasiada tarea, demasiado esto, errores por distracciones, ¿no? Y muchas personas terminan culpándose por algo que en realidad tiene una explicación neurobiológica. En el sistema inmune también, algo que a veces sorprende mucho a las personas, a los pacientes, es que el estrés crónico, la ansiedad y demás también pueden afectar el sistema inmunológico. Cuando el cortisol permanece elevado durante mucho tiempo, las defensas pueden verse alteradas. Por eso muchas personas notan enfermedades frecuentes, procesos inflamatorios persistentes, una recuperación más lenta. Y bueno, esto no significa que la ansiedad cause todas las enfermedades tampoco, pero sí puede influir significativamente en la salud física o empeorar el estado de ánimo, empeora la salud física o el estado físico de la persona y la salud física en general. Lo que hemos visto hasta ahorita, entendemos algo importante. La ansiedad sostenida puede afectar prácticamente a todo el organismo, no porque el cuerpo esté fallando, sino porque está intentando adaptarse a un estado prolongado de alerta y por eso hablamos pues de salud mental y salud física como partes de un mismo sistema, no son cosas separadas. Entonces, una idea fundamental aquí es que muchas personas pasan años pensando que todo está en mi cabeza, tengo que superarlo porque yo no puedo, etcétera. Pero la realidad es que las personas tienen efectos reales, medibles y observables sobre el cuerpo con respecto a lo que están viviendo. Lo que sienten es real, lo que tu cuerpo experimenta es real y justamente por eso merece atención, comprensión y tratamiento. Cuidar tu salud mental también es una forma de cuidar tu corazón, tu intestino, tu sueño, tu energía y tu calidad de vida. Cuidar de tu cuerpo es cuidar de tu salud mental, porque tu mente y tu cuerpo nunca han estado separados y jamás lo van a estar.
La Aquí ansiedad y el apego inseguro, el miedo al abandono, no son una sentencia permanente. El cerebro tiene la capacidad de cambio. Las emociones pueden aprender nuevas formas de regularse y los patrones relacionales pueden modificarse. La pregunta ya no es ¿qué tengo mal? La pregunta es más bien qué herramientas pueden ayudarme a sanar. Y afortunadamente hoy contamos con múltiples tratamientos respaldados por evidencia científica. No damos el tratamiento nada más porque sí, o vas a terapia a que te demos nuestra opinión. No, realmente no. Existe la terapia cognitivo-conductual, que es una de las intervenciones más estudiadas para tratar la ansiedad. Su objetivo principal es identificar la relación entre los pensamientos, las emociones y las conductas, ¿no? Porque muchas veces no reaccionamos únicamente a lo que está ocurriendo, reaccionamos a la interpretación que hacemos de lo que ocurre. Un ejemplo, un mensaje sin responder puede convertirse en seguro ya no le importo y ese pensamiento genera ansiedad. Entonces, esta terapia ayuda a cuestionar esas interpretaciones automáticas y las ventajas es que una es de las más estudiadas, es una herramienta muy práctica, el resultado es relativamente rápido mientras el paciente se aplique también. Las limitaciones es que algunas personas perciben demasiado racional, la perciben demasiado racional. Puede quedarse corta si existen heridas profundas de apego o trauma, entonces ahí hay que meter otro tipo de intervención, pero bueno, por eso muchas veces se combina pues con otros enfoques. La terapia de apego, mientras que la terapia cognitivo-conductual trabaja mucho sobre pensamientos y conductas actuales, la terapia de apego profundiza en la historia emocional. Y aquí la pregunta general suele ser, ¿cómo aprendí a relacionarme? A responder lo que hablamos a un inicio del webinar. ¿Qué experiencias moldearon mi forma de amar? La terapia de apego va a ayudarte a comprender el miedo al abandono, la dependencia, emocional, la inseguridad relacional, patrones repetitivos. Las ventajas es que esta trabaja causas profundas. Podemos profundizar más allá de lo que estás viviendo en el presente y es muy útil en problemas relacionales. Sus limitaciones es que suele requerir más tiempo en terapia y puede remover emociones intensas durante el proceso o hacer que el paciente se sienta incómodo, pero pues es importante hacer pues esta conexión con el paciente y sobre todo el paciente que entienda que la terapia no siempre es cómoda, a veces justo es incómoda, pero es necesario. Para muchas personas representa un cambio profundo y transformador. El mindfulness, basado también en evidencia, cuando escuchan esa palabra mindfulness, algunas personas piensan inmediatamente en algo espiritual, algo acá más mágico, religioso, ¿no? Pero en realidad hablamos de una práctica ampliamente estudiada en psicología y neurociencia. Mindfulness significa aprender a prestar atención al momento presente, así, sin reaccionar automáticamente a cada pensamiento. Y esto es muy útil porque la ansiedad vive constantemente en el futuro. Si le quitamos eso, entonces estamos viviendo el presente. La mente ansiosa pregunta, ¿y si pasa esto? ¿Y si sale mal? ¿Y si me abandonan? Y el mindfulness ayuda, ayuda a regresar al aquí y a la hora. Las ventajas es que reduce el estrés, mejora la regulación emocional, disminuye la rumiación del pensamiento, pero pues las limitaciones es que requiere práctica constante del paciente, no genera cambios inmediatos, sino de forma progresiva y es más parecido a entrenar un músculo que a tomar una pastilla. En el gimnasio vas y tienes que trabajar un músculo constantemente para que crezca, lo mismo con el mindfulness. La ACT o terapia de aceptación y compromiso. Aquí propone algo que al principio parece contradictorio. En lugar de luchar constantemente contra nuestros pensamientos y emociones, aprendemos a relacionarnos de forma diferente con ellos. Enseña que intentar controlar absolutamente todo, lo que sentimos muchas veces aumenta el sufrimiento. La pregunta deja de ser cómo elimino esta emoción y se convierte en cómo sigo construyendo una vida valiosa incluso cuando esta emoción aparece. Las ventajas es que es muy útil para la ansiedad crónica, disminuye la lucha interna, favorece la flexibilidad psicológica. Las limitaciones es que puede sentirse contraintuitiva al inicio, porque muchas personas buscan eliminar emociones, no aprender a convivir con ellas, pero es mucho más satisfactorio aprender a convivir con ellas.
La terapia dialéctica conductual. Esta fue desarrollada originalmente para personas con dificultades importantes en la cuestión de regulación emocional y hoy sabemos también que es extremadamente útil para personas con ansiedad relacional. Esta va a enseñarnos habilidades como tolerar el malestar, regular emociones, mejorar relaciones, el manejo de las crisis. Ventajas es que es muy práctica, excelente para emociones intensas, las limitaciones, pero pues requiere entrenamiento y una práctica constante. Es una terapia muy basada también en las habilidades del paciente. Psiquiatría y medicamentos. Aquí hablar de un tema que suele generar muchas dudas, muchos estigmas, los medicamentos, ¿no? Y quiero decir algo claramente, tomar medicación no significa debilidad, no significa fracaso, no significa que hayas intentado poco. La medicación es una herramienta más que nos vaya a ayudar a dar otro empujoncito en que tú mejores. No es para todas las personas, pero sí ayuda a quienes realmente las necesitan. ¿Cuándo se considera dar medicación en un paciente? Porque ya lo dije, no es para todos. Generalmente se considera cuando la ansiedad es muy intensa, existen crisis frecuentes, el sueño está gravemente afectado, hay deterioro importante del funcionamiento y la terapia por sí sola no está siendo suficiente. Siempre debe valorarse de forma individual y el tipo de medicamento que se va a tratar, porque tampoco otro estigma, otra creencia es que el medicamento genera adicción. Hay medicamentos de índole psiquiátrico que sí pudieran generar cierta dependencia, pero no mientras se lleve con guía o un seguimiento médico. Y en la cuestión ahora que les toca, ¿no? Al paciente es higiene del sueño. Dormir bien no es un lujo, es un tratamiento también en este punto. Durante el sueño, el cerebro regula emociones, consolida memoria y recupera recursos fisiológicos que se fueron desgastando durante el día. Por eso es mejor mejorar hábitos del sueño. Esto va a reducir significativamente los síntomas de ansiedad. El ejercicio también es probablemente una de las intervenciones más subestimadas en salud mental y no porque cubre todo, sino porque tiene evidencia sólida en que ayuda a disminuir el estrés, mejora el estado de ánimo, regula el sueño, aumenta la sensación de bienestar, libera serotonina, dopamina, reduce el cortisol, o sea, todas estas sustancias y neurotransmisores que mencionamos a un inicio que intervienen en la ansiedad. No necesita ser un ejercicio perfecto, ni tampoco necesita ser un atleta de alto rendimiento. Simplemente necesita ser constante. La regulación emocional, esa es una de las habilidades que se adquiere con la psicoterapia y es de las más importantes que desarrollamos. Es aprender a regular nuestras emociones, a conocerlas, identificarlas y abrazarlas, ¿no? Regular no significa reprimir ni eliminar. Regular significa sentir sin desbordarse. Poder atravesar una emoción sin que tome el control completo de nuestra conducta. La psicoeducación es lo que estamos haciendo aquí, el webinar. Ajá. Algo tan sencillo como entender lo que nos está pasando puede cambiar muchísimo la experiencia emocional y la forma en la que tú vayas a tratarte y hacia dónde te vayas a guiar. Cuando comprendemos nuestros síntomas va a disminuir la culpa, disminuye el miedo, aumenta la sensación del control y nos guía hacia dónde tenemos que dirigir. Por eso, espacios como este webinar también forman parte de la psicoeducación. En cuestión a las redes de apoyo. Y quiero terminar aquí con algo que a veces olvidamos. La sanación no ocurre solamente dentro de nosotros, también ocurre en relación con otros. Las conexiones seguras son uno de los factores protectores más importantes para nuestra salud mental. No necesitamos hacerlo completamente solos. Con esto tampoco quiero decir que como necesitamos conexiones seguras, tú tengas que mantener tu vínculo con el cucaracho cucaracho. No, o sea, no. Tienes que romper conexiones que son tóxicas, que te están haciendo daño y eso es a través de la psicoeducación, la regulación emocional y otro tipo de terapias para que tú entonces entiendas, aprendas, comprendas qué tipo de relación es segura para ti, que realmente te suma. Sí, quiero que recuerden una sola cosa de esta sección, porque pues tampoco ustedes no tienen que dar un tratamiento ni nada, simplemente es que conozcan el tipo de terapias que llegan a recibir. No existe un tratamiento mágico, pero sí existen herramientas que funcionan. La recuperación rara vez depende de solo una intervención o una sola consulta.
Generalmente ocurre cuando combinamos comprensión, terapia, hábitos saludables, apoyo social y cuando es necesario un tratamiento farmacológico. Sanar no significa no volver a sentir ansiedad tampoco. No quiere decir que tú nunca vuelvas a sentirte mal, porque al final del día esto es un sub y baja de emociones, pero la regulación es lo que realmente lo hace sentir mágico. Ajá. Sanar significa que la ansiedad deja de dirigir tu vida. Y eso sí es posible, completamente posible, porque hasta ahora hemos hablado de qué es la ansiedad, cómo funciona el apego, qué sucede en el cerebro, todos estos puntos. El tratamiento, el diagnóstico. Ahora quiero enfocarme en algo que es práctico y funcional para ustedes y que realmente también se llega a dar en terapia, porque entender es importante. Cuando estás en medio de una crisis de ansiedad a las 2 de la mañana, por ejemplo, lo que necesitas son herramientas, no al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, algo importante aquí es que ninguna herramienta funciona siempre. A veces hay que cambiar, por eso hay que conocer varias. Ninguna técnica elimina completamente las emociones o la crisis. El objetivo, repito, no es dejar de sentir, el objetivo es aprender a atravesar lo que sentimos sin que nos destruya. Y pues aquí tenemos varias actividades, varios ejercicios o herramientas prácticas, como lo que es el grounding. Comencemos así que con esta que es más útil, consentimos que nuestra mente está secuestrándonos. El grounding nos ayuda a regresar al presente, porque cuando estamos ansiosos normalmente estamos atrapados en el futuro, en escenarios imaginarios, en pensamientos catastróficos, y es una técnica que utilizamos para, yo le digo a mis pacientitos que es la técnica de la mano, porque, o también llamada 5 4 3 2 1, porque utiliza los sentidos para reconectar con el aquí y el ahora. Por ejemplo, 5 cosas que veo, 4 cosas que puedo tocar, 3 cosas que puedo escuchar, 2 cosas que puedo oler y una cosa que puedo saborear. Y entonces el cerebro se enfoca en los sentidos en vez de lo que está pensando. Funciona porque obliga literalmente al cerebro a salir del bucle mental en el que estaba y lo regresa al entorno real, a lo que está por lo que está rodeado. Es especialmente útil durante ansiedad aguda, crisis emocionales o el sobrepensamiento. Y esto pues se perfecciona con el apoyo o la guía de un terapeuta. No elimina el problema, pero ayuda a recuperar la estabilidad suficiente para afrontarlo y posteriormente entonces ir a terapia, ¿no? Otra es la respiración diafragmática. Muchas personas creen que respirar profundo significa llenar el pecho de aire nada más, ¿no? Pero la respiración diafragmática ocurre principalmente desde lo que es el abdomen. El diafragma es un músculo que divide pulmones y hacia abajo, hacia los intestinos. Cuando respiramos lentamente, activamos el sistema nervioso parasimpático del cual ya hablamos al inicio, es decir, el sistema encargado de la calma y la recuperación. Lo activamos. Por eso la respiración disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la sensación del peligro. Y es una técnica completamente sencilla, fácil y gratis. Son 4 segundos inhalando, 4 segundos sosteniendo y 6 segundos exhalando. Y se repite varias veces hasta que tú te regules, te relajes y entonces regreses al presente. No porque sea mágica, sino porque le envía la señal al cerebro que es importante, el ya no estamos en peligro inmediato, relájate, ¿no? Otra es la regulación emocional del sistema nervioso, algo que me gusta explicarle aquí a mis pacientitos, a todas las personas ansiosas. A veces estamos hiperactivados y otras veces estamos desconectados. Por eso necesitamos aprender a reconocer nuestro entorno y lo que sentimos. Si estoy hiperactivada, entonces respiro, movimiento lento, es la técnica de 5 4 3 2 1, el grounding, la respiración diafragmática. Pero si estoy desconectada, entonces camino, me estiro, tomo agua fría, activo mi cuerpo. La regulación emocional va a comenzar por reconocer dónde estoy. Ajá. Otra es el journaling. Este tipo de ejercicio o herramienta puede parecer algo muy simple, igual que las demás, pero tiene bastante respaldo científico. Cuando escribimos nuestros pensamientos, ocurre algo interesante. Literalmente, escribir, ¿no? Lo que estaba girando en círculos de nuestra cabeza comienza a organizarse y ya está en papel. Muchas veces yo les recomiendo escribir, que es algo que generalmente lo hago con mis pacientes,
Escriban qué siento, qué pienso, qué necesito, qué puedo controlar en estos momentos. Y poniéndolo así, empieza a organizarse y de estar aquí de un lado para otro, entonces en papel ya tiene lógica. No para encontrar respuestas perfectas, sino para disminuir el ruido mental. Identificar también los pensamientos automáticos es parte de esta situación, pero muchas veces sufrimos más porque la interpretación, por la interpretación del evento, a ver, muchas veces sufrimos más por la interpretación que por el evento que realmente está pasando en el momento presente. Por ejemplo, un evento puede ser alguien no respondió y el pensamiento automático es ya no le importa, ya no me quiere. La emoción es la ansiedad. Y la mayoría de las personas nunca cuestionan el pensamiento, simplemente lo creen y ya. Aprender a detectarlos es una de las habilidades más importantes en terapia, una habilidad que se adquiere. Por eso no es porque nos permite responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. El trabajarlo con lo que es la tolerancia, la incertidumbre, esta es probablemente igual una de las habilidades más importantes para el manejo de la ansiedad en casa, porque el problema no siempre es la situación, muchas veces el problema es no saber qué va a pasar. Y la realidad es que la vida siempre tendrá incertidumbre, no podemos eliminarla. Lo que sí podemos hacer es aumentar nuestra capacidad para tolerarla. Por ejemplo, cuando aparezca la necesidad de buscar certeza inmediata, practica decir, no sé qué va a pasar, pero voy a estar bien. Otra, y puedo sobrevivir sin saberlo ahora mismo. Al principio, pues resulta incómodo, ¿no? Repetirse esas cosas a sí mismo, pero con la práctica, esto realmente disminuye muchísimo la ansiedad. Disminuir la dependencia emocional también es parte de los ejercicios y herramientas prácticas. Muchas personas intentan dejar de depender emocionalmente alejándose completamente de los demás, aislándose. Y normalmente eso no funciona. La meta no es dejar de necesitar vínculos, no es hacerte completamente alguien antisocial o ermitaño. La meta es ampliar nuestras fuentes de seguridad y por eso se recomienda fortalecer amistades, proyectos personales, autocuidado, hobbies, metas propias, el aprendizaje, nuevas enseñanzas, porque mientras más pilares sostienen tu bienestar, menos peso recae sobre una persona, sobre una sola persona. Las técnicas de autoconsuelo. Muchos aprendimos a consolarnos únicamente cuando alguien más estaba presente, pero una habilidad fundamental es aprender a ofrecer cuidado emocional hacia nosotros mismos antes de que alguien más lo haga. Por ejemplo, hablarte con amabilidad, colocar una mano sobre el pecho, envolverte sobre una cobija, escuchar música calmante, tomar una bebida caliente. Lo calientito nos hace sentir seguridad. Puede sonar sencillo, pero el cerebro responde profundamente o fundamentalmente a estas señales de seguridad. La validación emocional, pero no externa. Validar no significa estar de acuerdo con todo lo que sentimos, ni que la gente nos diga, sí, sí, lo hiciste bien, y palmadita en la cabeza. No. Validar significa reconocer que lo que sentimos existe, es real, es válido. Ajá. Por ejemplo, en lugar de sentir o de decir, no debería sentirme así, podemos decir, entiendo por qué me siento así. Pero llegar al entiendo por qué me siento así realmente conlleva un trabajo psicoterapéutico real. Este cambio va a producir o reducir muchísimo la lucha interna. Ujú. Y bueno, estrategias para dejar de sobrepensar también. Aquí importante, el objetivo no es obligarte a dejar de pensar o poner la mente en blanco, porque muchas veces he escuchado eso, porque normalmente eso va a empeorar las cosas. Lo que buscamos es cambiar la relación con esos pensamientos, ya no estar peleándote con ellos. Algunas estrategias útiles para esto es escribirlos, nombrarlos, poner límites de tiempo para analizarlos, o sea, ya me pasé de 2 horas pensando lo mismo, ya hasta aquí regresar al cuerpo, volver al presente, y esto lo puedes utilizar o hacer realizando el resto de los ejercicios o herramientas prácticas que ya describimos. Y estos, pues, por dar algunos ejemplos, porque realmente hay bastantes más. Ninguna de estas herramientas funciona porque eliminen emociones, ya lo mencionamos. Funcionan porque aumentan nuestra capacidad para sostenerlas. Y eso va a cambiar absolutamente todo, porque la meta no es construir una vida
donde nunca aparezca la ansiedad. La meta es construir una vida donde la ansiedad ya no tenga el control sobre nosotros. Y esa capacidad se desarrolla, se practica y se fortalece con el tiempo. Mito o realidad. Aquí vamos a cerrar pues ya el webinar con este módulo, hablando de algunas ideas que escuchamos constantemente. Algunas vienen mucho de la cultura, otras de las redes sociales hoy en día, y otras incluso de personas que nos quieren mucho, comentarios que se hacen sin que los pidamos, ¿no? El problema es que algunas de estas creencias pueden mantener la ansiedad, la dependencia emocional y el sufrimiento durante años. Así que vamos a cuestionarlas juntos, vamos a hablar de ellas. Uno de los mitos es, si amas mucho, es normal sufrir, ¿no? Esta es probablemente más dañina que hemos romantizado con el tiempo. ¿Quiénes no lo han escuchado? Es normal sufrir. Si no sufres, no amas, ¿no? Es normal. Nos enseñaron que los celos son amor. Nos enseñaron que sufrir demuestra cuánto te importa a alguien. Aguantar dolor es una prueba de compromiso. El amor sano no se caracteriza por el sufrimiento constante. Claro que toda relación podría tener momentos difíciles, peleas, discusiones, cierta separación, cierto distanciamiento, pero una relación saludable genera principalmente seguridad, confianza, crecimiento, estabilidad emocional. Si una relación te mantiene constantemente en angustia, miedo o incertidumbre extrema, eso no necesariamente habla de amor. Muchas veces habla de apego ansioso, apego inseguro, apego desorganizado, dependencia o heridas emocionalmente activadas. Entonces, la ansiedad se quita echándole ganas, ¿no? ¿Quiénes no han escuchado eso? Si esto fuera cierto, nadie tendría ansiedad. Porque la mayoría de las personas que viven ansiedad ya están haciendo enormes esfuerzos todos los días. La ansiedad no es falta de voluntad, como lo mencionamos previamente, no es flojera, no es debilidad. Es una experiencia compleja que involucra todo lo que ya hablamos, cerebro, sistema nervioso, aprendizajes, emociones. El contexto de la vida de la persona es individual, individualizar cada caso. Por supuesto, también mucho que la actitud ayuda bastante. La ansiedad no desaparece simplemente porque alguien decida dejar de sentirla. No, imagínense si fuera así, pues nadie tendría ansiedad porque no es cómodo estar ansioso. Se minimiza una condición real del sistema nervioso, por eso es que se normaliza o se cree este mito. Ajá. Necesitas pareja para sentirte completa. Uy, ¿no? Esta idea aparece constantemente en películas, Disney, canciones, redes sociales, en comedias románticas, como si otra persona viniera a completar algo que te falta, porque es tu media naranja. No eres la mitad de algo, estás incompleto. Pero las relaciones sanas no completan personas incompletas. Las relaciones suman, acompañan, enriquecen. La sensación de valor personal, identidad y bienestar no puede depender exclusivamente de la otra persona. Y aquí hay que tener cuidado porque si tú necesitas pareja para sentirte completo, hay que tratar apegos, dependencia e identidad. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se cree esto? Porque crecimos con la idea de que necesitamos ignorar emociones, las hace desaparecer. Muchas personas crecieron escuchando frases como no llores, no pienses eso, distráete, sé fuerte. Ujú. Y aunque a veces necesitamos distraernos temporalmente, ignorar sistemáticamente las emociones suele generar un efecto contrario, porque las ignoramos y ahí las guardamos en un cajón, ahí se quedan, ahí no molestan, ahí no fastidian, ahí no me hacen sentir incomodidad. Pero tarde o temprano ese cajón se vuelve a abrir y estas salen corriendo y salen en el mismo estado en el que las guardamos. Aunque nosotros hayamos pasado 3, 4 años ahí con ellas guardadas, salen exactamente igual. Y no se han trabajado y no se han digerido y no se han integrado, no se han regulado y entonces la incomodidad que genera nuevamente. Las emociones no desaparecen porque las ignoremos. Muchas veces se acumulan y empeoran, se intensifican o terminan expresándose a través del cuerpo, se somatizan. Dolor, gastritis, migrañas o, bueno, dolor de cabeza. Sentir no es el problema.
es quedarnos atrapados en la emoción, el problema. Y nos enseñaron, o por qué sucede este mito, nos enseñan a reprimir para evitar el drama. Ahora la famosa generación cristal, porque es demasiado dramática, ¿no? Mientras antes la generación ladrillo reprimía emociones, ahora la generación cristal que no las reprime y las saca, es cristal por eso. O sea, hay muchos estigmas y mucha desinformación o ignorancia al respecto de este tema. Otro mito es sobrepensar significa ser más inteligente. Esta es una creencia muy común. Muchas personas piensan que si analizo más, voy a evitar errores. Si pienso suficiente, encontraré la respuesta correcta. Perfecto. Pero el sobrepensamiento no suele generar claridad, ¿no? Generalmente genera agotamiento. La inteligencia implica analizar cuándo es útil. Y la rumiación, que es estar piense, consiste en repetir el mismo análisis una y otra vez sin llegar a ninguna solución. Y son cosas muy distintas. Pensar ayuda y sobrepensar suele aumentar la ansiedad. Y sucede porque se confunde análisis útil con rumiación mental. El apego ansioso es amor intenso. Es probablemente uno de los mitos más importantes de todo el webinar debido al contexto de redes sociales actual, porque, porque muchas personas confunden intensidad emocional con amor, pero la intensidad no siempre es amor, como lo mencioné hace un rato. A veces es miedo, inseguridad, hipervigilancia, necesidad de validación, temor al abandono. El amor sano puede ser profundo, claro que sí, puede ser muy bonito, puede ser apasionado, pero también incluye seguridad. Y el apego ansioso muchas veces se siente intenso, precisamente porque el sistema nervioso está activado, no porque hay amor. Y la activación emocional no siempre significa una conexión saludable. Entonces, ¿por qué sucede? Porque se romantiza la intensidad emocional y el sufrimiento hoy en día. Recuerda que el conocimiento es libertad emocional. Lo que estás haciendo el día de hoy es que permitirte conocer un poquito más. Si algo y quiero que se lleven hoy del webinar es que no todo lo que hemos aprendido sobre el amor, la ansiedad o las relaciones es necesariamente cierto. Con esto podemos empezar a reconstruir. Algunas ideas nos ayudan, algunos comentarios ayudan y otras nos mantienen atrapados en un ciclo vicioso. Y sanar muchas veces comienza precisamente ahí, cuestionando historias que llevamos años creyendo, porque cuando entendemos lo que sentimos, dejamos de pelearnos con nosotros mismos y comenzamos entonces a tratarnos con mayor comprensión. Quiero agradecerles profundamente a todos por acompañarme durante este espacio, a los que se quedaron hasta el final. Espero que hayan recibido información, herramientas y sobre todo comprensión, porque pues entender lo que nos pasa elimina automáticamente el dolor o es el inicio de, reduce mucho la culpa. Y muchas veces ese es el primer paso para sanar, para buscar ayuda, para orientarse. Si sienten que necesitan un acompañamiento más personalizado, quiero recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales, en TikTok, Instagram, YouTube, Meliví, entre mente y alma.